Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Hoy tenemos un episodio en el que vamos a desgranar la dinámica tóxica del bombardeo amoroso que aparece en los inicios de las relaciones tóxicas y de las relaciones con personas maquiavélicas, psicopáticas, de la tríada oscura principalmente. Y todo ello de la mano de Fátima Romero, psicóloga, que nos va a ayudar a entender esta dinámica tan curiosa y que muchas veces se pasa por alto. Así que vamos directamente con ello. Ya estamos con Fátima Romero, psicóloga, experta en maltrato, en psicopatía, y vamos a hablar de un tema muy interesante que es prácticamente la puerta de entrada al maltrato en las relaciones de pareja con este tipo de personas manipuladoras, que es el love bombing, el bombardeo amoroso. Hola Fátima, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias por invitarme a tu programa. El placer es mío. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Fátima Romero. Bueno, Fátima Romero es psicóloga con un máster en psicología cognitivo-conductual y que actualmente, además de ejercer por mi cuenta, también soy voluntaria en una asociación que trabaja con víctimas de violencia de género. Muy bien, vamos directamente con el tema que creo que es muy interesante. ¿Qué es el love bombing, el bombardeo amoroso? Es una estrategia de manipulación emocional que consiste en abrumar a la persona, a la víctima, con muestras intensas de amor, de elogios, de afecto, con el objetivo de ganarse su confianza rápidamente y establecer un vínculo emocional. Es un fenómeno que funciona porque explota las vulnerabilidades inherentes de nuestro sistema nervioso y los patrones de apego que han sido moldeados por experiencias previas, especialmente en contextos de trauma. Y tiene relación con el apego, me imagino. Claro. ¿Cómo funciona para poder atrapar también a la persona? Para poder Pues a enganchar. ver, el cerebro humano está diseñado para buscar seguridad y conexión con los demás, y este proceso está mediado por el sistema de apego. Cuando un niño tiene unos cuidadores que son receptivos y consistentes, desarrolla lo que llamamos un apego seguro, es decir, el niño sabe que sus necesidades van a ser atendidas. Pero en contextos de trauma, de abuso o de negligencia, este proceso se puede ver interrumpido apareciendo lo que llamamos los apegos inseguros, que son el apego evitativo, el apego ansioso ambivalente y el apego desorganizado. El love bombing que hace, que imita los patrones de apego seguro, pero de forma engañosa. La intensidad de atención y de afecto desencadenan una sensación de seguridad en personas con apego inseguro, claro, en los cuales la validación y la atención fueron inconsistentes o inexistentes. Y esto Claro, ocurre, en sí, dime, en dime. personas que tienen mucho trauma, Eso, esto es como de repente curarles la inseguridad, darles un lugar eso, seguro, pero falso. Súper, efectivamente. es súper sádico realmente. Sí, lo es, porque además nuestro cerebro no distingue muy bien entre una conexión que verdaderamente es genuina de Sí, una conexión cierto. que se está derivando de esta manipulación, sí. Es que claro, luego es que la mente luego no quiere soltar eso. Se queda con eso, yo creo. Sí, Pues explícanos un poco a nivel cerebral cómo porque a veces funciona. parece que podemos explicar esto como con tecnicismos y demás, pero al final el comportamiento tiene sus bases neurobiológicas y en este caso pues no es una excepción, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? El sistema de recompensa, concretamente el circuito dopaminérgico, tiene un papel muy importante en el love bombing. Las expresiones constantes al inicio de amor y de atención provocan la liberación de dopamina y nos genera una sensación de placer, de bienestar. Este proceso que hace activar la memoria emocional y refuerza la asociación entre el manipulador y esa sensación de seguridad. Además, ¿qué ocurre? Que también en el love bombing, con estas interacciones, se genera oxitocina, que es una hormona implicada en el establecimiento de vínculos emocionales y que además modula el estrés, porque la oxitocina
disminuye los niveles de cortisol, que es la principal hormona del estrés. En el caso con personas que tienen antecedentes de trauma, es decir, que presentan estos apegos inseguros, puesto que ellos ya presentan un estado basal elevado de activación del sistema de estrés, claro, estas experiencias de alivio emocional que les proporciona el love bombing las perciben como tremendamente valiosísimas y les genera lo que llamamos la dependencia, que en este caso es una dependencia emocional, pero que es dependencia igual que en cualquier otra adicción. Sí, además es un refuerzo negativo, les ayuda a sufrir menos. Exacto, eso es. Bueno, y hablas del trauma en relación con el bombardeo amoroso de los bombing. ¿Tiene sentido todo el sufrimiento que genera el trauma? Yo me imagino que de repente que te den la solución a no sentirte querido y de repente encontrar esa persona que te da la atención que, bueno, que fallidamente no has recibido, pues, ostras. Pero ¿podrías explicarme un poco más, y para nuestros oyentes de manera más concreta o más extensa también, cómo se relacionan estos dos fenómenos, trauma y los bombing? Sí, a ver, el trauma afecta a la capacidad que tiene nuestro cerebro para evaluar de manera concreta, ¿no?, las señales de manipulación emocional y para distinguir entre seguridad real y seguridad aparente. Entonces, ¿qué ocurre? En personas que tienen antecedentes de trauma, pues trauma complejo o trauma relacional, generalmente han desarrollado hipervigilancia al rechazo y al abandono, pero paradójicamente les cuesta mucho identificar las señales de manipulación sutil. Entonces, en este contexto, además, el love bombing que hace desactiva momentáneamente las alarmas internas porque hay una sobrecarga de estímulos positivos, ¿no? Además, aparece también, hace su aparición la amígdala, ¿no? La amígdala es una estructura que está implicada en la detección de posibles amenazas y a través de este love bombing lo que se hace es que se desactiva momentáneamente porque, claro, estas muestras tan intensas de afecto, de atención, lo que están enviando al cerebro son señales de esto es un espacio seguro. Entonces, disminuye inicialmente lo que es esa ansiedad, el estrés, y esto fortalece precisamente ese vínculo bueno, al final con el love bomber, ¿no? Sí, 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 o sea, sacia y además insensibiliza las alertas, vamos. Y claro, volviendo al tema del apego, ¿por qué el love bombing no puede ser un apego seguro? O sea, pues al final eh, parece que esto es una especie de trampantojo en el que se pone... Esto es para que la víctima no huya, para que se genere una identidad falsa a nivel afectivo, obviamente. Claro. ¿Pero por qué? Cuéntanos un poco. Claro, a ver, el love bombing nunca puede ser un apego seguro porque carece de la consistencia y de la reciprocidad. Es decir, las relaciones con apegos seguros se caracterizan porque hay una validación constante a lo largo del tiempo, porque hay reciprocidad emocional, hay empatía mutua. En cambio, en el love bombing esto no ocurre porque el love bombing solo forma parte de un proceso que es el ciclo del abuso, en donde hay una primera fase de idealización, que es esta, el love bombing, entre otras, pero después va a ir seguida de una fase de abuso, ¿no? La fase de devaluación. Y esto además, si me permites, ¿no?, a nivel neurobiológico también, ¿no?, tiene su explicación porque perpetúa el famoso ciclo del refuerzo intermitente que interviene en las adicciones, es decir, las fases de amor intenso iniciales seguidas del rechazo Ujú. activan los mismos circuitos cerebrales de recompensa y de frustración que en las adicciones. Entonces, esto refuerza la dependencia emocional hacia el manipulador, como digo, especialmente en personas con trauma relacional, que interpretan precisamente esta fase de abuso como algo que tienen que arreglar para recuperar esa fase inicial, ¿no?, de Claro, amor claro, intenso. claro, Eso pero es. el problema para la víctima diríamos que creen que por fin han encontrado a alguien que les ve de verdad y por eso les trata bien de una vez por fin en su vida. Y cuando dejan de hacer eso se quitan la máscara, en vez de pensar, me han troleado, me han mentido, me ha seducido, piensa, la he cagado, y la persona es realmente como me mostraba, buena, genial, y yo tan malo que soy, he perdido a esta persona tan buena, otra vez en mi vida, generalmente. O sea, Efectivamente. y llueve sobre mojado y refuerza la creencia negativa sobre uno mismo, pero que la gente no ve que las personas somos poliédricas. Da la sensación como si fuera un folio plano, que solamente es de esa Totalmente. manera y no, no, no. Exacto, es que además este proceso aprovecha mucho también la neuroplasticidad del cerebro, ¿no?, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconfigurarse en respuesta a experiencias repetidas. ¿Qué quiere decir esto? Las experiencias de amor y de validación intensas
pueden alterar los patrones previos o iniciales de desconfianza o inseguridad, reforzando precisamente la idea de que la fuente de estas emociones, es decir, el manipulador, es alguien confiable. Y además, ¿qué ocurre? Pues que además en personas con apegos inseguros media también lo que es la codificación episódica emocional. La memoria episódica emocional, que depende del hipocampo, ¿no? Que es una estructura implicada en la memoria, lo que hace es que registra detalladamente los eventos emocionales, ¿no? Los eventos con contenido emocional. Entonces, esto explica que estas fases iniciales del love bombing quedan profundamente arraigadas en el cerebro de la víctima y que incluso posteriormente, cuando aparece el comportamiento negativo, les resulta tremendamente complejo salir de esa relación. Claro, es que yo me imagino que alguien que no ha recibido nunca cariño, por decirlo así, o ha tenido mucho maltrato, de repente alguien les trata de verdad así, se enamoran, lo ponen en una cúspide y de repente todo cambia, supuestamente porque la están cagando de nuevo las víctimas. Claro, pero es que ya no es que hablemos de nunca he tenido cariño, si no he tenido cariño ya no lo tengo, quiero de nuevo eso. Efectivamente, eso es que es una adicción, es decir, a nivel cerebral funciona exactamente igual. Es que es indistinguible casi, yo creo, de un enamoramiento genuino. Pero es que yo Sí, creo que no es tan difícil de simular un enamoramiento. Al final es estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí, estar ahí. generalmente los manipuladores, ¿no?, que utilizan este tipo de estrategias son muy inteligentes y saben perfectamente cuál es la carencia emocional, ¿no?, o la carencia, la necesidad que la víctima tiene y atacan directamente ahí. Claro, al principio escuchan mucho, pero con la... Eso es, claro, claro, generan esa intimidad inicial precisamente para obtener toda la información posible de la intimidad de la persona y de sus vulnerabilidades y después atacar precisamente en la fase de abuso en esas cosas, claro. Claro, claro, sí es inteligente, pero muy cruel. Es maquiavélico realmente. Vale, cuéntame un poco, ¿existen diferentes tipos de bombardeo amoroso de los bombín? Sí, no es una estrategia homogénea y podemos diferenciar la manifestación de diferentes subtipos, que está en función pues, de las necesidades específicas del manipulador, de las dinámicas emocionales implicadas, de la respuesta que quiera obtener por parte de la víctima. ¿Cómo estableceríamos las diferencias entre los subtipos para que los oyentes entiendan un poco qué diferencias puede haber? Sí, podemos establecerla en función de 4 variables. En función del contexto en el que ocurre, puede ser, por ejemplo, pues en el contexto romántico, de una relación de pareja, también se puede dar en el contexto de amistad, en el contexto digital también se puede dar. Otra variable sería, según las tácticas empleadas, bueno, pues por ejemplo, el afecto emocional o bien regalos materiales o validación intelectual. También según la naturaleza del vínculo, puede ser individual cuando es ejercido de una persona hacia otra o puede ser colectivo, porque el love bombing también puede ser ejercido por un grupo de personas, Claro, ¿no? las sectas. Ahora, exacto, ahora si quieres podemos explicar Sí, posteriormente un poquito los tipos y se verá claramente, ¿no?, en cada uno pues qué estrategias o quién lo ejerce. La última mm, variable es la vulnerabilidad que explotan, ¿no? Es decir, puede haber una carencia emocional, económica, espiritual, intelectual. muy, muy interesante, la verdad, este tema es apasionante. Cuéntanos un poco de esos subtipos. Pues a ver, por ejemplo, podemos empezar por el love bombing romántico o clásico, ¿no?, que es el que se da al inicio de una relación romántica y aparecen estas muestras intensas, ¿no?, pues de amor, de afecto, de elogios. El manipulador lo que pretende es generar en la víctima esa sensación de exclusividad, haciéndola sentir que está viviendo un amor ideal, un amor como, Sí, no, como de, nunca había de experimentado previamente. película. Exacto, eso es, de película. Entonces, ¿qué utilizan? ¿Qué estrategias o qué técnicas utilizan? Pues, por ejemplo, las promesas grandiosas, promesas de amor muy prematuras o planificar de manera también muy prematura un futuro en común juntos, por ejemplo, plantearse casarse o tener hijos, los elogios continuos, manifestaciones también públicas de este amor que le tiene a esta persona, pero el objetivo al final es generar esa sensación de conexión emocional profunda y dependencia inmediata. Claro, es que va a solucionar todos los males emocionales de la persona, aparentemente. Eso es, es como el salvador, se presentan Sí, como sí, el sí. salvador de la persona, ¿no? En cambio, por ejemplo, el love bombing amistoso, este se caracteriza porque no tiene ese componente romántico, sino que se da más bien en un contexto social, a través de ese carisma social, por ejemplo, en el entorno laboral o entre grupos de amigos, ¿no? Vale, Eh, aquí estaríamos hablando, perdona, de que
para los oyentes que no piensen que el love bombing, el bombardeo amoroso, bueno, el bombardeo en sí, no Sí, solamente es para captar parejas, sino que también se pueden captar amistades, compañeros de trabajo, que efectivamente. alguien puede colmar a alguien que está solo, que se siente solo, dándole atención durante un tiempo y luego de repente, pum, dar un cambio y, ostras, que ahora me pide 300 euros para no sé qué. Sí, no, además tienden también a, después de esa fase de devaluación, no viene automáticamente la de descarte, sino que vuelven otra vez a la fase de idealización. Es decir, el descarte se da después de muchas fases de idealización, de evaluación, ¿no? Que por eso enganchan tanto estas relaciones y son tan difíciles, ¿no? De terminar estas relaciones. En cuanto a las técnicas, ¿no? O estrategias que utiliza, pues por ejemplo, los halagos excesivos, invitar constantemente, ¿no? A esa persona a eventos sociales, ¿no? Pues a conciertos, a reuniones, las muestras de apoyo desmedido, por ejemplo, pues defender a esa persona a ultranza, a capa y a espada, cuando no está presente y alguien habla de esa persona. El objetivo al final es el mismo, es decir, es generar esa dependencia emocional para posteriormente influir en las decisiones que esa persona toma y explotarla emocionalmente. O sea, al final el objetivo sigue siendo el mismo. El love bombing materialista, por cierto, no he dicho que se pueden dar varios subtipos a la vez. Es decir, no tiene por qué darse solo uno. Por ejemplo, puede darse el romántico y el materialista, puede darse el amistoso y el materialista, o el amistoso y... Es decir, se pueden dar varios subtipos a la vez, no solo uno, ¿no? En cuanto al materialista, aquí la atención emocional, digamos que pasa a un segundo plano y lo que se hace es manipular a través del lujo, de lo material. ¿Qué es lo que hacen? Pues regalos muy caros, regalos extravagantes, experiencias únicas, por ejemplo, invitarte a un sitio muy caro donde hay lista de espera para cenar, o de repente un viaje inesperado, ¿no? Te regalan así de la noche a la mañana un viaje, ¿no? Es decir, se pretende deslumbrar a la víctima a través de los recursos económicos. El objetivo sigue siendo el mismo, es decir, generar dependencia, pero esta vez a través de lo material. La víctima interpreta, bueno, pues que su manipulador es una persona generosísima y que es imprescindible para poder mantener ese nivel de vida, ¿no? Que tiene con él. Sin embargo, luego tenemos el love bombing intelectual, por ejemplo, que también puede darse. Se puede dar, por ejemplo, el romántico y el intelectual. Aquí, ¿qué es lo que hace? Que enfatizan en el vínculo intelectual. Y esto puede ser muy efectivo en personas que tienen necesidad de validación intelectual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues, por ejemplo, conversaciones muy profundas y significativas, validar constantemente las ideas de la víctima, elogiar su capacidad intelectual, su creatividad, admirar los logros, ¿no? Que ha conseguido a nivel intelectual, por ejemplo, en su carrera, ¿no? Profesional. El objetivo igual, sigue siendo el mismo, es decir, generar esa dependencia emocional, pero esta vez a través de esa percepción de que esta persona me entiende como nadie más me entiende en este mundo. Hombre, una mezcla de love bombing romántico e intelectual tiene que ser atroz. O sea, porque al final yo lo que veo en esto es que toman una especie de contraparte de la víctima, la parte más necesitada, la ceban a tope para, para que genere, por decirlo así, síndrome de abstinencia cuando falta. Y claro, una de las cosas que más puede pensar una persona muy traumatizada es, hay algo malo en mí, que Eso, los que los demás ven y me rechazan. Que de repente aparece una persona que dé todo por mí y parezca que me conoce de verdad y por eso me da todo, y luego me castiga porque soy mala o malo, es reforzar totalmente la creencia negativa de nuestro guión vital negativo que tenemos sobre quiénes efectivamente. somos. O sea, al final es súper cruel, como decía antes, porque secuestra la ilusión de la persona y basa su identidad en lo que le diga ese espejo que le ha dado valor, que es el Efectivamente. manipulador, Sí, porque manipulador. incluso posteriormente, cuando viene la fase de evaluación, aunque no venga al caso, pero también terminan creyendo todo lo que esa persona les hace pensar, ¿no? Luego utilizan, por ejemplo, pues la ley del hielo o tratamiento de silencio, ¿no? O el gaslighting, la luz de gas, y terminan creyendo, pues que dudan de su cordura, piensan que sí, que están haciendo las cosas mal, o que son muy exagerados y están exigiendo mucho a la pareja y demás. Claro. Sí, Claro, al final, eso bueno, cuando ya cambia la persona y deja de dar tanto gratis, por decirlo así, el seductor o la seductora, lo que nos encontramos es que la persona, yo creo que es incapaz de pensar que lo han hecho de forma artificial
Es algo tan grave o tan impensable que Sí, sería una humillación total y otra vez lo mismo. ¿Cómo me he podido creer esto? Entonces, como en muchas veces lo que ocurre con el trauma, la víctima es mucho más fácil asumir la culpa y pensar que cambiando la persona que te ha dado tanto cambiará y seguirá siendo como era, a asumir efectivamente. algo surrealista, que es, me han mentido, me han manipulado, o sea, ¿cómo puede ser? Exacto. Sí, 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 es que funciona de esta manera. ¿Y cuál sería el siguiente subtipo? Sí, por ejemplo, tenemos el love bombing comunitario o grupal, y aquí hemos llegado, como dices, a las sectas, ¿no? Porque este tipo de love bombing es ejercido por un grupo de personas, por una comunidad o colectivo, ¿no? Entonces, es el que suele darse en las sectas o en movimientos espirituales barra religiosos, pero que son sectarios, ¿no? Que son comunidades que funcionan de manera sectaria. Entonces, aquí, ¿qué técnicas utilizan? Probablemente a los oyentes, si han escuchado cosas sobre las sectas, les pueda sonar, porque la manera de captar nuevos adeptos y de mantenerlos ahí, ¿cómo es? Esa aceptación incondicional de seas quien seas, vengas de donde vengas y hayas hecho lo que hayas hecho, aquí te aceptamos como eres. Los elogios colectivos, invitar a esa persona a que forme parte pues, de retiros o de reuniones espirituales especiales. ¿El objetivo cuál es? Fomentar la lealtad al grupo y la dependencia emocional del grupo y del líder. Muy importante, y no nos olvidemos en las sectas del tema del líder. Pero al final es lo mismo, generar esa dependencia emocional. Luego tenemos el love bombing digital, que la característica es que se produce dentro del contexto digital. Entonces puede ser, por ejemplo, un love bombing romántico o love bombing amistoso, pero se está produciendo en el contexto de las redes sociales. Además, tiene un añadido, y es que no es necesario que las personas tengan encuentros presenciales y se puede estar ejerciendo esta estrategia de manipulación a distancia porque se hace en el contexto digital. ¿Cómo se hace? Pues precisamente a través de esas redes sociales, por ejemplo, dar like a todo lo que publica esa persona, comentarios positivos en sus publicaciones, enviarle contenido personalizado, memes, prestar esa atención, pero claro, a través del contexto digital. Y el objetivo sigue siendo el mismo, es decir, generar esa dependencia emocional, pero en este caso a través del contexto digital. Y un último subtipo que es el love bombing espiritual, que aquí utiliza los conceptos espirituales para justificar la intensidad de la relación. Por ejemplo, utilizan el lenguaje de las energías, del propósito superior y te hablan, por ejemplo, pues de almas gemelas, de conexión kármica, de destino compartido. Igual te invitan a retiros espirituales, a rituales, etcétera. Y el objetivo, igualmente, para generar esa dependencia emocional, pero en este caso a través de que la víctima perciba que es un vínculo trascendental, que es único y especial y que es a nivel espiritual, ¿no? A nivel de energías. Lo que tenemos que tener claro, independiente de los subtipos, así un poco para concluir, es que buscan explotar las necesidades humanas de conexión, de validación y de pertenencia, que son necesidades que todo ser humano, en mayor o menor medida, tenemos. Entonces, lo que hacen estas estrategias es explotar esas necesidades. Y comprender los subtipos nos puede permitir precisamente estar un poco más alerta y poder intentar identificar si nos están haciendo un posible love bombing y en el caso, ¿no?, de que lo identifiquemos, nos puede permitir al saber, ¿no?, de los diferentes subtipos también poder desarrollar formas de protegernos de esas estrategias de manipulación. Una cosa que me parece importante es que yo creo, por cómo oigo a veces a la gente hablar de esta fase, que es como una simple fase transición para todo el tema de maltrato, pero es que realmente tiene un componente bioquímico, conductual, mental, de todo, mucho más potente de lo que parece. Entonces, como tú Claro, decías, hay que protegerse. hay un desconocimiento a nivel general, ¿no?, en la sociedad, que evidentemente por otra parte tampoco tienen por qué conocerlo, ¿no? Pero Ya. al desconocer los mecanismos que subyacen a estas dinámicas, es muy difícil empatizar, intentar comprender pues por qué una víctima, por ejemplo, vuelve con el maltratador o por qué no dejan a esa persona. Muchas veces se juzga a la víctima, pero viene más bien del desconocimiento, ¿no?, de cuáles son los mecanismos que están operando en su cerebro y que mantienen estas conductas. Si es que al final lo triste es que las personas que han estado atadas a estas personas también
ansían volver a un sitio que no ha existido. Eso es lo triste. Claro, sí, de hecho, una de las cosas, ¿no?, que se suele abordar cuando se trabaja con víctimas de violencia, cualquier tipo de violencia, pero bueno, sobre todo en la pareja, violencia de género, es que están enamoradas de un ideal. Claro. Es decir, ellas sí están enamoradas, su amor sí es genuino, pero claro, de una persona que no existe en realidad, que es esa persona que le hicieron creer que era al principio. Pero como he explicado antes, esto queda profundamente arraigado en su cerebro. ¿Y cómo podemos protegernos? Es un Cuéntanos proceso poco. complicado, porque desidealizar al manipulador implica reconstruir nuestra percepción de la realidad, porque al final se ve alterada, aprender a establecer límites y también aprender a priorizar nuestro propio bienestar emocional. Entonces, es un proceso que es muy desafiante, pero cada paso que demos hacia esa independencia, lo que tenemos que buscar es la independencia emocional, al final es un acto de autocuidado, ¿no? Que el autocuidado está presente, evidentemente, en la estrategia de abordaje, ¿no?, del estado emocional de estas personas. Algunas, bueno, por decir, técnicas o estrategias, Sí, ¿no? por favor. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer el patrón, porque claro, yo no me puedo proteger de algo que no sé que existe. Si no reconozco que me están haciendo love bombing, ¿cómo me voy a proteger del love bombing? Entonces, aquí sería interesante buscar información. Hay artículos, hay libros, hay podcasts, por ejemplo, lo que hoy estamos haciendo aquí, bueno, pues que te informan, te desgranan un poco los subtipos, cómo operan, cómo funciona a nivel cerebral, etcétera. Entonces, buscar información sobre ello y también sobre las fases del ciclo del abuso, ¿no? También. Entonces, una vez que ya sabemos un poquito, ¿no?, en qué consiste toda esta estrategia de manipulación, por ejemplo, podemos hacer una lista de señales de alerta, que es hacer una lista de aquellas conductas que te hicieron sentir incómoda o confusa. Por ejemplo, cambios bruscos de comportamiento, promesas que no ha cumplido, excesos de control. Entonces, una vez que tenemos ya la información, decimos, bueno, vamos a ver, pues venga, vamos a intentar esas alarmas internas que se desactivaron por esa sobrecarga de estímulos positivos, como expliqué antes, pues tenemos ahora que derribarlo y decir, no, vamos a ver, si es que aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Tenemos que empezar a detectar esas posibles señales y activar esas señales internas. Podemos hacer también un registro objetivo, es decir, anotar o escribir las interacciones con el manipulador, pero aquí siendo muy objetivos, es decir, incluyendo los hechos, no centrarnos en, bueno, pues cómo nos afectó emocionalmente o en posibles interpretaciones, solo los hechos. Por ejemplo, dijo que me amaba y que quería casarse conmigo a la primera semana de estar saliendo. O se enfadó porque no le contesté un mensaje de manera inmediata en WhatsApp. Eso no es amor. Es decir, O sea, es que aquí empieza a ver esa incoherencia que existe entre lo que te dice y te está contando, porque además saben verbalmente también mucho comerte la oreja, pero hay una gran incoherencia, porque me dices que me amas mucho, pero tus conductas no demuestran que sea un amor saludable, un apego seguro. Entonces, aquí una vez que hacemos esto, es cuando sí que podemos empezar a trabajar en desidealizar, ¿vale? La desidealización comienza cuando reevaluamos la intención que hay detrás de las acciones. Y aquí ya podemos empezar a cuestionarnos nuestra propia narrativa interna, nuestro autodiálogo, que evidentemente viene modelado por las experiencias previas que hayamos tenido, y si hemos tenido encima trauma y tenemos un apego inseguro, imagínate este diálogo como es, ¿no? Y encima nos están haciendo love bombing, pues ya ni te cuento. Entonces tenemos que empezar a, viendo esas señales de alarma, habiendo hecho ese registro y viendo esas incoherencias, decir, a ver, ¿es especial y me quiere tanto? Si tanto me quiere, porque intenta controlarme. ¿Realmente en un vínculo seguro, en un vínculo saludable, hay control por parte de la persona? Entonces, ahí ya empezamos a confrontarnos con nosotros mismos, a empezar a caer un poco en la realidad y a validar precisamente esas señales internas que tu cuerpo, con esa incomodidad y esa inseguridad, te estaba tratando de decir, oye, aquí hay cosas que no me cuadran. O, por ejemplo, es que es la única persona que me entiende, es que como él no me entiende nadie, ¿no? Pues aquí ya podríamos empezar a plantear, ¿realmente es la única persona que te entiende o ha aprovechado alguna vulnerabilidad tuya para hacerte creer que era el único que te entiende? Aquí sí que podemos ya empezar a esto. Antes no. Si una persona no lo ha reconocido y no lo identifica y no ve esas incoherencias, tú no puedes confrontar.
a la Claro. persona que empiece a cuestionarse su propio diálogo interno. Por así decirlo, las mentiras que se ha contado para justificar la conducta del manipulador, que no deja de ser al final una forma de protegerse, porque al final el sistema nervioso está preparado para sobrevivir, ¿no? Sí, sí, sí. Busca las formas de sobrevivir. Lo siguiente, por ejemplo, sería tratar el tema de establecer límites, porque también puede haber, bueno, pues un déficit, ¿no? En la capacidad de establecer límites. Lo que pasa que aquí esto es complicado, ¿eh? El establecer límites aquí es muy complicado, porque la situación ideal, ¿cuál sería? Pues bloqueo a esta persona, la elimino de todos lados, la saco de mi vida de manera definitiva y yo sigo con la mía, ¿no? Intento reconstruirme. Pero hay circunstancias, situaciones que no nos permiten un contacto cero. Por ejemplo, hay un proceso de divorcio y resulta que hay hijos en común Ya, o una hipoteca. Entonces, aquí en este caso dices, joder, es que el contacto cero no puedo establecerlo, ¿no? Entonces, establecer límites va a pasar por establecer medidas que impliquen que esa persona tenga el menor acceso posible a información personal tuya, a tu vida. Entonces, puedes bloquearle que vea tus estados de WhatsApp, por ejemplo, bloquearle en todas las redes sociales y que no pueda ver historias, publicaciones ni nada de nada, y que la comunicación sea estrictamente para lo que tenéis en común. Pues si hay hijos o si hay una hipoteca que vais a vender la casa por el divorcio, es decir, solo para esas cosas. Y sobre todo que cuando, porque evidentemente acosan a las víctimas, escribiéndole continuamente con el WhatsApp y además intentando manipularlas. Entonces, aquí es importante, el límite será que no entres en su juego y que si no te habla de los niños, que mañana tengo que ir a por ellos o que hay una oferta para la casa para venderla, si no es de ese tema, que no le contestes. Sería otra forma, ¿no? Un poco de ese contacto cero, es decir, no voy a entrar a tu juego emocional porque buscan algún tipo de reacción por parte de la víctima para intentar seguir manipulándola, para intentar llevarla otra vez de nuevo a su terreno, ¿no? Entonces, por claro. eso digo que un poquito complicado el tema de los límites. Hay que priorizar también el bienestar personal, ¿vale? Hay que hacer actividades de autocuidado. Estas actividades de autocuidado yo siempre digo que no tiene por qué ser un viaje a Filipinas, que a una parte importante de la población nos resultaría, oye, nos generaría mucha satisfacción y mucho bienestar, ¿no? Pero tienen que ser cosas pequeñas que te hagan sentir bien del día a día, pues leer un libro que me apetece y me gusta, irme con una amiga a tomar un café, salir a dar un paseo, simplemente que esto refuerza nuestra autoestima y nos ayuda a recuperar nuestra identidad y poner en valor las cosas positivas que tenemos fuera de la relación con el manipulador. Tendríamos también que establecer un plan de salida si es necesario. Aquí yo siempre digo que sería bueno contar con la ayuda de un profesional de la salud mental porque no es un proceso fácil, pero si estás todavía dentro de la relación con el manipulador y quieres salir y necesitas salir de ahí, tendremos que elaborar un plan. Entonces, la víctima decidirá si lo que quiere es distanciarse gradualmente o cortar la relación de manera definitiva y, digamos, como de manera radical, ¿no? De la noche a la mañana. Pero hay que preparar el terreno, tiene que asegurarse de tener apoyo y seguridad emocional, no solo de sí misma, es decir, de haber trabajado, pues eso, el poner límites, su autoestima, es decir, haber trabajado en esa seguridad y encontrarse emocionalmente segura y fuerte, sino también contar con una red de apoyo, que tengamos personas que nos puedan acompañar en este proceso, ¿no? Por eso creo que en este punto sí que sería conveniente buscar ayuda de un profesional. Por último, no es una estrategia en sí, sino es algo que se trabaja precisamente si acudes a un profesional de la salud mental, que es el tema de interiorizar, ¿no? Determinados mensajes y desarticular otros que tenías instaurados, porque en general las víctimas suelen presentar mucha culpa, tienen culpa internalizada y, por ejemplo, consideran, ¿no? que son culpables de lo que les ocurre y entonces tenemos que trabajar e interiorizar la idea de que no eres responsable de las acciones de los demás y que por muchos defectos que puedas tener o errores que puedas cometer, nada justifica que alguien utilice estas estrategias de manipulación emocional para abusar emocionalmente de ti. Y sobre todo recordar que como seres humanos, ya te digo, independientemente de los defectos y de los errores, merecemos relaciones que estén basadas en el respeto mutuo, en la reciprocidad y el amor propio. Y que esto son mínimos, que no estás pidiendo de más, que no eres una exagerada, que son unos mínimos que toda relación saludable, que todo vínculo seguro debe presentar. Y esto hay que trabajarlo también. Sí, que no son la fantasía
No, que es la base, básicamente. Efectivamente. Recordar que el love bombing crea un falso apego seguro al explotar, como decíamos, ¿no? Los sistemas neurobiológicos de recompensa, de apego y de regulación emocional. Y esto, especialmente en personas con antecedente de trauma relacional, es bastante acusado o pronunciado. Aunque inicialmente se pueda sentir como un vínculo genuino y reparador, tenemos que tener claro que esencialmente es un proceso de manipulación que utiliza la intensidad emocional para ganar control, ¿no?, sobre la persona, y que desde una perspectiva neurobiológica las estrategias de manipulación emocional como esta son particularmente efectivas porque secuestran los mismos mecanismos cerebrales diseñados para protegernos y conectarnos con los demás, es decir, diseñados para nuestra supervivencia, distorsionando de esa forma nuestra percepción de la seguridad y de la confianza. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. Es una trampa total. Pero claro, sí, yo creo que hay que oír cuando se vean contrastes o banderas rojas, porque todo el mundo puede enamorarse, está claro, pero ante las banderas rojas y primeros avisos raros que dé la otra persona, yo creo que hay que echarle coraje y ante lo incoherente y lo disonante, poner límites. Sí, Eso es. Yo siempre digo que hay que escuchar a nuestro cuerpo. Y sí. si tú experimentas esa sensación de incomodidad o inseguridad en determinadas situaciones, ¿no?, con determinadas conductas, es porque tu sistema nervioso te está diciendo, oye, aquí pasa algo, aquí Sí, hay algo que no me cuadra, ¿no? Entonces tenemos que escuchar, ¿no?, las señales que nuestro sistema nervioso nos envía y pararnos ahí y reparar en decir, ostras, a ver, igual si hay una incoherencia, esto me está diciendo algo, ¿no? Porque claro, el tema de las banderas rojas, racionalmente, por así decirlo, todos las podemos conocer. Pero si desoímos a nuestro propio cuerpo, si no hemos aprendido a que hay que hacer caso a esas emociones de inseguridad, de incomodidad que nos generan, pues entonces, por mucho que uno sepa, no les va a dar validez. pero de todas formas, tengo que tener en cuenta que mucha gente que ha tenido trauma en la infancia ha aprendido a desactivar Claro. esa atención a su propio cuerpo, porque si no, no podría vivir en un entorno constantemente activado. Pero claro, muchas veces es la única forma de darte cuenta de que algo va raro. Es decir, imagínate que quedo con una chica y todo va súper bien, no, pero hay un detalle concreto que me da ansiedad o me da una sensación extraña como de incoherencia o de fingimiento por la parte de la otra persona, como si estuviese haciendo una obra de teatro. Y Sí, eso yo creo que se siente en la boca del estómago o en algún lado y el cuerpo lo sabe, pero la mente todavía no. Yo creo que hay que claro, poder anticiparse. Eso está claro. exacto. ¿Y nos podrías recomendar libros para quien quiera estudiar un poco más sobre este tema? Sí, me gustaría recomendar 3 libros. Siempre digo que no son sustitutivos, ¿no?, de un proceso que puedas llevar a cabo con un profesional de la salud mental, pero bueno, en un primer momento sí que puede ayudarnos un poco en ese ejercicio de autoconocimiento, de autorreflexión, ¿no? Y puede ser el paso previo, ¿no?, a que uno busque ayuda. Y además también soy consciente, ¿no?, de que actualmente, pues, no todo el mundo tiene posibilidades de acudir a un profesional de la salud mental por su situación económica y, oye, tener algunos recursos ahí literarios que nos puedan ofrecer un poco de ayuda no está de más. El primero es No soy yo, eres tú, los hilos invisibles de la manipulación narcisista, de Débora Murcia. El segundo libro es Nadie puede salvarte excepto tú, de Madame G. Roig. Roig se escribe Rouge. Perdón por mi Vale. pronunciación, ¿vale? Vale. Y 50 cápsulas de amor propio de Sara Espejo. Y a modo de cierre, yo no sé si quieres comentar un poco, para quien quiera acudir a servicios contigo, si haces terapia online o algo por el estilo, si quieres comentar un poco el correo electrónico o la forma en la que pueden contactar contigo, si la gente que escucha este episodio se ve muy identificado con esta situación, pues ya sabe que tú controlas. Entonces, si quieres dar los datos. Sí, yo hago terapia online y en Ciudad Real, porque soy de Ciudad Real, hago terapia presencial, pero a domicilio, es decir, con personas, por ejemplo, que tienen movilidad reducida y por alguna enfermedad, no pueden salir de casa, pues puedo trasladarme yo a su domicilio, pero como digo, ¿no?, en Ciudad Real, que es donde estoy, pero para el resto, fundamentalmente lo que hago es terapia online. Pueden contactar conmigo en el correo psicóloga de cabecera rm, todo junto en minúscula, @gmail.com. Y también por Instagram, que me pueden conocer un poco, pues,
cómo trabajo porque publico información, pero de manera general sobre psicología, no sobre este tema concreto, ¿no? De las relaciones de abuso, pero bueno, pueden ver un poco cuál es mi orientación, ¿no? Que soy más bien cognitivo-conductual y es igual, @psicóloga de cabecera RM, también todo junto y en minúscula, o sea, es igual, el correo y el Instagram, y también por Instagram, si quieren, me pueden contactar por mensaje privado. Pues muchísimas gracias, Fátima. Ha sido un placer. Pues gracias a ti, el placer ha sido mío. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Es una visión bastante específica sobre el bombardeo amoroso, es muy interesante desde mi punto de vista. Y recordad que tenéis disponible el correo electrónico la mente y sus cicatrices @gmail.com. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.